Bellman Radio Multimedia, la estación holística de México para el despertar de la conciencia humana y hacer un mundo mejor. Muy buenas noches, queridos hermanos, desde donde quiera que nos estén observando, escuchando. Bienvenidos nuevamente al canal de Gerardo Bellman en Creando, Haciendo un Mundo Mejor. El tema de hoy es la historia del ajedrez en lo que yo he investigado. El ajedrez se le conoce como un juego ciencia. ¿Y por qué un juego ciencia? Pues porque el aprender a jugarlo nos va a despertar el hemisferio derecho, que tenemos en un gran porcentaje inactivo. Pero parte de la historia nos narra que en algún reino de la India existía uno de tantos reyes que querían que les llevaran a alguien algún juego, algún entretenimiento con el cual no se aburrieran. Y pasaba mucha gente pasaba a tratar de divertir al rey, pero con todos se aburría. Llegó en un momento dado un anciano con un tablero bajo el brazo y mostró el ajedrez, abrió el tablero, empezó a colocar las fichas del tablero, todas las piezas, que son 16 piezas blancas o 16 piezas negras. Empezó a mostrarle la forma de jugar el ajedrez al rey y se pasaron horas y horas para que aprendiera el rey a jugar el ajedrez y se dio cuenta de que era un juego maravilloso. Al comprender el rey de qué se trataba este juego, pues agradeció al anciano esa enseñanza y llevarle ese juego a él, y le dice que cuánto le debe. El anciano le dice: por cada cuadrito del tablero, son 64 cuadros, me das un trigo. Por el segundo me das 2 trigos. Por el tercero me das 4. Y le dice el rey: oye, lo que me acabas de enseñar es maravilloso, cóbrame bien, esto vale mucho, cóbrame bien. Entonces dice: nada más vamos multiplicando y vamos a elevar esta numeración a la 64ª potencia, ya que son 64 cuadros. Y llama a su tesorero y le dice que le paguen en la forma que está pidiendo que le paguen. Pasan los días y el anciano sigue todavía en el palacio. Lo ve el rey y le dice que qué hace ahí. No me han pagado. ¿Cómo que no te han pagado? A ver, manda a llamar al tesorero. ¿Por qué no le han pagado? Pues no alcanza el trigo en todo el reino. No tenemos trigo para pagarte. ¿Cómo que no? Entonces comprueban que efectivamente no tenían la cantidad de trigo que se requería al elevar una cantidad a la 64ª potencia. Queda maravillado el rey con este personaje, y esta es una de las historias bonitas del ajedrez. Se le atribuye a el mundo árabe, aunque ellos lo obtuvieron de la India, así como los números arábigos que usamos fueron llevados de la India a Medio Oriente. Pero bueno, eso no importa mucho. El punto aquí importante es que tenemos acceso a este maravilloso juego. Hay muchos juegos iniciáticos. Este es un juego iniciático, el máximo que tenemos en la actualidad. Nosotros tenemos aquí en México un juego llamado La Oca, que también es un juego iniciático. Existen las damas chinas. Existen varios juegos iniciáticos. ¿E iniciáticos por qué?
Pues porque nos van a iniciar en una programación, en una red neuronal del hemisferio derecho. Ya hemos comentado en algunas ocasiones que debemos todos los humanos de ejercitar nuestro hemisferio derecho. Los miles de millones de neuronas que tenemos en el hemisferio derecho no son utilizadas. Muy poca gente utiliza esas neuronas. Comentaba yo en algún momento que podemos investigar ahora con internet, pues es muy fácil investigar muchas cosas de la ciencia. ¿Cómo es una neurona? ¿De qué se alimenta una neurona? La ciencia actualmente nos está comprobando que está creciendo, nunca deja de crecer el cerebro, y que ya hay una nueva corteza cerebral. Pues si efectivamente está creciendo y hay una nueva corteza cerebral, vayamos inyectándole cosas positivas, ya que en el hemisferio izquierdo le hemos insertado muchas cosas que no nos han beneficiado, nos tienen en las condiciones en que estamos en este momento. El juego del ajedrez tiene relación con la geometría sagrada. ¿Qué cosa es la geometría sagrada? Al ir moviendo las piezas del ajedrez, sin que nos demos cuenta, vamos formando los 5 sólidos de Platón. ¿Cuáles son estos 5 sólidos de Platón? Pues son el tetraedro, el icosaedro, el cubo, el octaedro y el dodecaedro, los cuales tienen relación con el fuego, con el agua, con la tierra, con el aire. Y a su vez estos tienen relación con lo que acabo de colocar aquí. El rey, a su derecha o a la izquierda del rey, tenemos que el alfil tiene relación con el azufre o con fuego. El caballo tiene relación con la sal o el agua. La torre tiene relación con algo que en alquimia se conoce como Atanor, que sería el planeta Tierra. Lo mismo con la reina del otro lado. Obviamente tenemos a los mismos elementos arriba en forma contraria. Si el rey está, aquí abajo está a la derecha de nosotros, arriba está el rey a la izquierda. Ya me equivoqué aquí. Aquí va el rey y esta es la reina. Pero está equivocado aquí. Lo cambian ahí, por favor. Estos elementos que tenemos aquí, que son los peones, son 8 peones de cada lado. Todo esto nos va a llevar a que analicemos, investiguemos qué relación tiene el ajedrez con nuestra boca. Si analizamos detenidamente nuestra boca, pues tenemos 16 piezas en cada maxilar, el inferior y el superior. Tenemos 16 y 16. Pero aquí hay 64 y hay 32 espacios aquí. Estos 32 espacios en nuestra boca, es eso precisamente el espacio que tenemos. Al abrir la boca tenemos un espacio entre cada maxilar, en donde vamos a conquistar el alimento, vamos a masticar el alimento que nos va a beneficiar. En el ajedrez no se trata de matar a nadie, se trata de conquistar, con cada uno de los elementos conquistar a los no contrarios, sino se va a realizar, aquí se realiza el verdadero universo, que es la unión de contrarios. No aniquilación de contrarios, no invasión, al contrario, es una unión para complementar algo que está desunido, lo vamos a unir. Nosotros, si nos observamos, tenemos infinidad de contrarios. Tenemos 2 ojos,
dos oídos, dos poros en la nariz, dos brazos. Tenemos muchos pares de opuestos y no por eso se están destruyendo uno al otro. No hay invasión, hay una conquista. Cuando vamos a enamorar a una mujer, los hombres, pues vamos a tratar de conquistarla, no a destruirla, no a invadirla, porque eso ya es algo grave. Entonces tenemos nosotros aquí que el ajedrez es un juego ciencia. Si lo practicáramos toda la humanidad, desarrollaríamos en una buena cantidad el hemisferio derecho. Hay muchos ejercicios para despertar el hemisferio derecho. ¿Como cuáles? Pues diríamos, analicemos cuántas cosas realizamos con la mano derecha, los que somos diestros. ¿Y por qué no las hacemos lo mismo con la mano izquierda? Eso sería un buen ejercicio, ya que la ciencia nos comprueba que el hemisferio derecho está controlando la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha. Entonces, si nosotros nos ocupamos en investigar cómo funciona el cerebro con todos sus componentes, pues podríamos hacer algo para poder desarrollar esas redes neuronales. Esas redes neuronales las vamos a ir desarrollando a medida que practiquemos el juego del ajedrez. Pero no nada más se queda en eso, sino que en algún momento platiqué con respecto a la intuición. La intuición, y comenté que en las manos tenemos, en estos 3 dedos de cada mano, hay una energía de color verde, azul, azul índigo y violeta de cada uno de estos dedos. Y en estos dedos, el anular y el meñique, sale energía amarilla, naranja y roja. Es una de las razones por las cuales cuando nos casamos se pone un anillo en el dedo anular de la mano izquierda. ¿Para qué? Pues para que la energía aparentemente negativa o de baja vibración no fluya por ese dedo. Por eso se pone el anillo ahí. Si nos pusiéramos anillos en los 2 dedos, en el anular y el meñique, pues anularíamos la salida de energía baja, no negativa, pero sí baja. De hecho, cuando comemos un pan, una tortilla, algo con la mano, estos son los dedos que metemos para tomar la tortilla o el pan. No nos damos cuenta, pero a la hora de llevarlo a la boca, estamos comiendo nuestra energía, nos estamos retroalimentando. De hecho, la alquimia nos lleva a esa profundidad, a retroalimentarnos, a realizar la unión de contrarios en estos elementos que tenemos aquí. Este es un recipiente. El atanor es un recipiente. La sal y el azufre, o la sal y el mercurio, son los elementos que vamos a conquistar. Cuando los conquistamos en este juego, vamos a tener esa unión de contrarios en nosotros. Nos vamos a retroalimentar. Cuando hablé de la Biblia, hablé de que crearon o creó el Jehová o Yahvé, en este caso, que sería Yahvé, al humano, que los creó a imagen y semejanza, macho y hembra. Y posteriormente creó al hombre. Ese hombre somos nosotros. Y posteriormente se creó con la costilla del hombre a la mujer. En la rueda de Samsara hablé de hacia dónde vamos, de dónde venimos, a qué hemos venido y hacia dónde vamos. Vamos a evolucionar conscientemente. La parte mental,
aquí con el ajedrez vamos a acrecentar esas redes neuronales para poder tener una mayor conciencia de lo que somos. Pero nuestro cuerpo, el cuerpo del hombre, es imperfecto, tiene muchas cosas, muchas cualidades, pero aún así es imperfecto. En la Biblia encontramos muchos momentos en que se habla de Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Por qué se habla de esa manera? Los apóstoles dicen en muchos momentos, Cristo en mí, no dicen Jesús en mí. ¿Por qué dicen Cristo en mí? Porque están realizando una cristificación. ¿Y cómo se da esa cristificación? Se da cuando unimos estos elementos en nuestro cuerpo y estamos trabajando 6 días de la semana. Por eso es la creación en 6 días de la semana. Nosotros en nuestro cuerpo vamos a trabajar 6 días de la semana con estos elementos. Y el séptimo día descansamos. Ese séptimo día es cuando vamos a permitir que Vulcano haga erupción. Antes no, los 6 días de trabajo tenemos que tener mucho cuidado de que no haya una erupción. Esto, al estar haciendo este trabajo, tenemos que tener muy consciente que debemos separar las aguas de las aguas que están en nosotros. Estos son unas aguas, estas dos y estas dos que están aquí, ya que este es un microprosopo o un macroprosopo. Esto nos lo enseña también el juego no juego precisamente, sino que es el árbol de la vida. El árbol de la vida hebreo. Hay muchísimos árboles de la vida. Nosotros, ahorita voy a borrar esta parte del tablero para mostrarles a ustedes el árbol de la vida hebreo y darnos cuenta por qué se le llama el árbol de la vida. Esta información es una partícula de la gran información que hay en el fondo del océano de conocimiento. Mis primeras pláticas han sido la inducción a la conciencia. Y comenté que conciencia es igual a conocimiento. Pero una cosa es tener conocimiento y otra cosa es aplicar ese conocimiento para convertirlo en sabiduría. En este caso, es una parte de toda la información que yo voy a estar transmitiendo y que yo he comprobado. Y lo he comprobado porque hace 42 años inicié en esta información y me han sucedido cosas extraordinarias, súper extraordinarias y maravillosas. Yo los invito a que se pongan en contacto con mis teléfonos. Aquí en Querétaro, doy cursos. Tengo 32 años viviendo aquí en Querétaro. Tengo 30 años dando esta información aquí en Querétaro. En México DF, yo soy del Distrito Federal, o ahora Ciudad de México. También estuve transmitiendo alguna información allá, aunque mi maestro, él lo conocí en México, y él fue el que nos transmitió esta información que le fue dada en el Tíbet y en la India. Pero lo más importante es que cuando yo comprendí esta información, le dije, quiero ponerme a trabajar. Pero bueno, vamos a continuar con esta información. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más. Introducción a la conciencia con el maestro Carlos Pichardo Rivera, con temas de metafísica, teosofía, cabala y hermenéutica para el despertar de la conciencia. Disfruta de este programa todos los jueves a las 8:30 p.m. hora de México por el canal de Gerardo Bellman, para hacer un mundo mejor.
Sanando con la energía del amor, con el terapeuta holístico y cuántico Gerardo Bellman. Durante su programa te compartirá importantes temas relacionados a la salud física. Asimismo, disfrutarás de temas de desarrollo humano y el despertar de la conciencia para hacer un mundo mejor. Con ustedes, Gerardo Bellman, sanando con la energía del amor. Un nuevo amanecer con Miguel Núñez. Canta y lucha que tu crisis pasará. Disfruta de este programa todos los lunes a las 8:30 p.m. hora de México por el canal de Gerardo Bellman para hacer un mundo mejor. El ayer ya quedó atrás. Cada mañana para hacer un mundo mejor. Con su anfitrión Gerardo Bellman. Escúchalo lunes, miércoles y viernes a las 11 a.m. hora de México por Bellman Radio Multimedia y a través de las redes sociales Facebook y YouTube. Cada mañana para hacer un mundo mejor. Muy bien, regresamos de nuestra pausa y tenemos ahora aquí el árbol de la vida. ¿Y por qué se le llama árbol de la vida? Pues se le llama árbol de la vida porque nosotros tenemos en la ciencia, que nos lo comprueba, lo demuestra, que estamos formados por cromosomas Y y X. Y aquí tenemos la Y de los cromosomas con que estamos conformados. Y la X, si la observamos, ¿verdad? Entonces esto es parte de el por qué es una maravilla este árbol de la vida. Tenemos otros muchos árboles, pero no nos dan tanto dato tan exacto, tan científico, como nos lo da el árbol de la vida. Sabemos que cada uno de las céfiras que tenemos aquí son ideas, son atributos que tenemos cada ser humano y que nos van a llevar por un camino correcto en el caso del árbol de la vida. Hablé hace unos momentos en el tema del ajedrez, del juego iniciático, el más perfecto que tenemos como juego iniciático. Hablé también de la oca. Aquí podemos hablar del serpientes y escaleras, ya que nosotros nos encontramos acá abajo. Se le denomina Malkut, o el reino en el que está el hombre. Y vamos a buscar llegar al reino celestial, que es Keter, que es la corona. Podemos tener el ascenso por este camino, o este sendero, por el centro, o por este extremo. Pero si avanzamos por aquí, muy probablemente vamos a descender. Y de aquí venimos hacia abajo también. Podemos ascender por aquí y ascender aquí a Tiferet, que es el centro. Pero también podemos llegar a bajar. En cualquier punto que nosotros podamos ir ascendiendo, vamos a descender. Mientras no tengamos este gran rompecabezas, porque eso es lo que es toda esta información de la cábala, de la teosofía, de la metafísica, toda esta información que tienen algunas escuelas, pues desafortunadamente no todo mundo tiene acceso a la información esotérica, porque exotérico es lo superficial, a un nivel esotérico. La información que yo transmito, pues es irlos llevando paulatinamente, paso a paso, a ese fondo del conocimiento. Si nosotros vamos aprendiendo cómo movernos en el árbol de la vida, pues estaremos haciendo eso, prolongar la vida. Pero, si nos damos cuenta, nosotros no tenemos conocimiento del árbol de la vida.
Por lo tanto, estamos viviendo cada instante en la parte posterior de este árbol. ¿Y cuál es la parte posterior de este árbol? Pues si este frente que tenemos Céfiras o Clipot, los de atrás, Sefirot aquí enfrente, Clipot, la parte de atrás, que corresponde al árbol de la muerte. En la Biblia menciona el Creador que Adán y Eva no deben tomar del árbol que está en el centro del paraíso, que es un árbol, y toman de ese árbol, y ese árbol, bueno, Él les dice que no tomen de ese árbol porque ciertamente morirán, o ciertamente perecerán, que en forma de broma se dice que es el primer apellido que pone el Creador, Pérez serán. Y posteriormente, cuando han comido del árbol de la ciencia, del bien y el mal, se dice, un creador le dice a otro, porque se dicen, vayamos quitando del centro del paraíso a Adán y a Eva, no sea que estirando la mano tomen del árbol de la vida y vivan para siempre. Entonces, quiere decir que estamos en la parte posterior, en el árbol de la muerte, porque hemos comido del árbol de la ciencia, y sabemos ahora la ciencia que tenemos. Estamos viviendo dentro del árbol de la muerte, y la información nos va a llevar poco a poco a que comprendamos cuál es el árbol de la vida y cómo actuar en él. Pero parece que tenemos algunas preguntas de nuestra... Así es, nuestro querido maestro. Quiero comentarle que están interactuando las redes sociales y pues lo mandan saludar, felicitar por este tema que está compartiendo el día de hoy, el ajedrez y su historia en su programa de inducción a la conciencia. La señora Verónica Juárez de la ciudad de Puebla, que nos están viendo allá, saludos a toda la comunidad, de toda la gente que vive en Puebla, pregunta, ¿cómo crear redes neuronales en el hemisferio derecho del cerebro? ¿Le puedo comentar la segunda pregunta? Claro que sí, de una vez, sí. Sí. Son varias, pero elegimos estas dos. Ok, el señor Héctor Rubénes, de la ciudad de Tamaulipas, México, pregunta, ¿de qué manera se puede explicar la alquimia con el juego del ajedrez? Y bueno, pues muchas gracias a la comunidad que nos escucha, a la audiencia, y le mandan felicitaciones a su programa. Adelante con estas preguntas, maestro. Muy bien. La primera pregunta se refiere a cómo activar el hemisferio derecho. No es tan difícil. El punto es nada más darnos cuenta, estar convencidos de que no está trabajando el hemisferio derecho. ¿Y por qué no? Pues porque podemos comprobar que un perro tiene un mejor oído que nosotros, tiene un mejor olfato que nosotros. Quiere decir que en cuanto al oído y el olfato estamos muy abajo. Un gato o los felinos ven en la noche. Nosotros no podemos ver en la noche. O sea, de nuestros llamados 5 sentidos están muy poco desarrollados todavía. Y todo esto se debe a que tenemos actuando el hemisferio izquierdo de una manera inconsciente. Ahora, conscientemente nosotros vamos a tratar de activar el hemisferio derecho. Primero investiguen en internet que tenemos miles de millones de neuronas en los dos hemisferios. La ciencia nos demuestra que seres muy inteligentes utilizan hasta el 15% del hemisferio izquierdo y el 2-3% del hemisferio derecho. Las gentes extremadamente inteligentes. La mayoría en donde andamos. Una actuación del hemisferio izquierdo muy baja, un 8, un 7, tal vez un 10%. Y del hemisferio derecho, nada.
Entonces tenemos millones de miles de millones de neuronas sin hacer nada. Comenté hace un momento, ¿cómo podemos desarrollar la intuición? Pues precisamente con lo de las manos. Cuando a una mujer le echan una pregunta, que no es fácil la respuesta, normalmente toca su pelo, acaricia su pelo, lo hace para atrás. Eso está mandando, sin darse cuenta, energía por el cabello, que son antenas, que para algo nos las dio el Creador. Esa señal energética de una idea llega a terminales nerviosas que están en la cabeza, y esas a su vez tienen contacto con las neuronas. Las neuronas, comenté, es como un pulpo con varios brazos o tentáculos, vamos a llamarles, que vamos uniendo, vamos haciendo esa unión entre unas y otras y otras y otras y otras neuronas. Cuando a alguna de las neuronas les llega una pregunta, de inmediato hay una conexión entre todas las neuronas y dan la respuesta. Eso es a lo que se le llama la intuición, que normalmente las mujeres tienen en un gran porcentaje. Los hombres usábamos el pelo largo también y teníamos esa intuición. Pero a medida que incluso desde la Biblia, desde que Dalila le quita el cabello, le corta el cabello a Sansón, pues de ahí ya nos quitaron el mundo de las ideas. Pero bueno, esta información esotérica nos despierta el hemisferio derecho. Vamos agregando redes neuronales. Son muchos los temas. Otra forma de desarrollar el hemisferio derecho es algo muy sencillo. Ustedes tomen una tela, una servilleta en la noche antes de dormir y dóblenla y pónganla en su mano. No aprieten la servilleta o el papel que pongan en la mano, no lo aprieten. Duérmanse con él todas las noches, que amanezcan con el objeto que se pusieron en la mano. Digo, servilleta, un papel, una telita, algo así, para que no se vayan a lastimar en un momento dado. ¿Qué es lo que va a pasar con este ejercicio tan sencillo? Pues que el hemisferio derecho, en donde tenemos la conexión con nuestra chispa divina, con nuestro yo soy yo, va a tomar el mando de la mano izquierda, no en la derecha, porque la derecha está controlada por el hemisferio izquierdo. Este ejercicio de todos los días, poner el objeto, se puede poner una pelotita de esponja. O sea, la idea es que se mantenga, que sea constante. Otro ejercicio es, realizando lo que ya comenté, con lo que hacemos con la mano derecha, hacerlo con la izquierda. Ya comenté que tener cuidado porque podemos equivocarnos al ir manejando, en lugar de dar vuelta a la derecha, damos a la izquierda. Entonces, hay varios ejercicios que se pueden hacer. Escribir con la mano izquierda, tapándose el ojo derecho, y escribir de derecha a izquierda, haciendo las letras al revés, lo que se le llama las letras a espejo, para que cuando pongamos un espejo se lee correctamente. Entonces hay varios ejercicios para desarrollar el hemisferio derecho. Obviamente entra aquí también, dentro de ese gran rompecabezas, el ir creando en nosotros virtudes, porque en un cuerpo sano hay una mente sana. Si nosotros tenemos en nuestro plexo solar mucha basura emocional, pues probablemente también tengamos en nuestra cabeza, en el hemisferio izquierdo, basura mental. Nos tenemos que investigarnos en nosotros, no a los demás. No nos debemos meter con la demás gente. Cambiemos nosotros. ¿De qué manera? Buscando e investigando
los pecados capitales que ya hablé de ellos y las virtudes. Para realizar y crear en nosotros una virtud, necesitamos conocer los sinónimos y antónimos de la virtud, una sola, para investigarla y analizarla. Y todos los días escribir los sinónimos de la virtud que ya hemos encontrado. Actuar en consecuencia. Porque si pienso en una virtud, la humildad, y hago todo lo contrario a la humildad, pues no estoy actuando correctamente, no soy congruente. Entonces sí debemos buscar la manera de crear esa intuición, desarrollar nuestro hemisferio derecho, tener plena conciencia en que lo que estamos haciendo es correcto. La segunda pregunta. Muy bien, la segunda pregunta, ¿qué relación tiene el juego de ajedrez con alquimia? Con alquimia. Bien, como lo comenté en el juego del ajedrez, y vuelvo a repetir, toda esta información es un gran rompecabezas, porque tenemos que ir armando todas las piezas, y que no sabemos en muchos momentos cuáles son las piezas. Y tenemos que descubrir, develar todo lo que conlleva la hermenéutica, todo lo que es hermético. En todos los países, bueno, no en todos, en los países en que hemos tenido la fortuna de que hayan estado aquí las culturas madres, como aquí en nuestro país, los aztecas en México, los toltecas, los mayas, los olmecas, en fin, ha habido varias culturas madres aquí, en Perú, los incas, los preincas, en Europa, pues está en la parte de África, pues Egipto, en Europa Grecia, en China también tienen una grandísima información, en la India no se diga. El que no comprendamos plenamente a qué se refieren estos elementos, que se hablan en la Biblia, se hablan en los libros sagrados de la India. Todo esto concluye con lo que se conoce a nivel científico como alquimia, que incluso se dice que la alquimia es la madre de todas las ciencias. Y obviamente para poder revelar los misterios, los enigmas, los acertijos de estas culturas madres, concluyendo en nuestro idioma de alquimia, con los elementos que ya mencioné, azufre, mercurio, sal y atanor, que todos tenemos, son elementos físicos tangibles como esto que tengo aquí, son elementos que están dentro de nosotros. Para que nosotros podamos saber cuáles son, con el nombre científico, necesitamos estudiar. Y estudiar profundamente, no de vez en cuando, sino es constante. Ya comenté en otro momento que necesitamos nosotros forjar 1, 2 o más ardientes deseos. Y con esos ardientes deseos disciplinarnos, ser constantes, ser perseverantes, no ponernos trampas nosotros. Al contrario, ir despejando nuestro camino. Nuestro camino tenemos que hacerlo que vibre, que tenga corazón. Si el camino en el que andamos, imagine usted, el que se dedica a la droga, ya sea a venderla o a consumirla. ¿Cuánto daño el que consume la droga? Pues hace daño a él mismo y posiblemente a quienes estén a su alrededor por su comportamiento. Pero quienes venden droga, pues se endrogan para muchas vidas de malas actuaciones en esta vida. Nosotros vamos a buscar estos 4 elementos dentro de nuestro cuerpo. Posteriormente los extraemos, los mezclamos y los colocamos dentro de nosotros.
Eso es lo que nos enseña el juego del ajedrez, es lo que nos enseña este árbol de la vida. Para poder nosotros llegar a Keter, que es la corona, vamos a ir comprendiendo que el ajedrez con el rey o con la reina, que tienen que unirse para un mismo propósito, sería el macho y la hembra, humanos. Investiguemos bien la diferencia entre humano y hombre. Entonces, tanto el ajedrez como el árbol de la vida, como la teosofía. La teosofía para mí, cuando menos, es la sabiduría de Dios. Teo es Dios. Es la sabiduría de Dios. O sea, este conocimiento es lo que nos muestra, lo que nos permite el absoluto para llegar a comprender cuál es la forma de evolucionar conscientemente. No se trata de leer muchos libros, sino se trata de practicar y comprobar en uno lo que se está realizando. Si nosotros investigamos qué es la cristificación, es precisamente elevar una energía de aquí. Imaginemos que esto es la columna vertebral, que llega hasta la cabeza. Obviamente va a despertar los llamados chakras en el ascenso. Si a esta columna vertebral de aquí imaginamos que surge una serpiente y otra del otro lado, tenemos el caduceo, que normalmente es un símbolo que los médicos tienen en su anillo de graduación, así como equivocadamente los contadores, algunos, tienen el símbolo del yin y el yang. El yin y el yang. Aquí están los 4 elementos también, dentro del conocimiento de la India y de China principalmente. Entonces, el ajedrez, la alquimia la vamos a encontrar de muchas formas. Hay en algún libro que no recuerdo el nombre, quien comprendió esta información dio, en lugar de los elementos azufre, mercurio, sal y etanol como alquimia, le autorizaron a que escribiera ese libro con ingredientes con los que se hace una hamburguesa. Y piensan, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues quien conoce sabe que tiene razón, porque va describiendo paso a paso, desde para hacer el pan. En el caso de la última cena, el Maestro Jesús partió el pan y se los dio a todos. Pero ese pan, ¿de qué es hecho? Pues es hecho de trigo, de harina. ¿Y qué lleva para hacerse un pan? Pues lleva la harina, y tenemos que remontarnos a la esencia, que es el trigo. ¿Y qué relación tiene el trigo con nosotros? Y luego se le agrega sal, el elemento que he mencionado varias veces aquí, y se le pone levadura y agua, que son los elementos. Y después ya se ponen otros elementos, en el caso de este personaje que ideó dar una información alquímica mediante los elementos con que se forma una hamburguesa. Pero como este tenemos muchos ejemplos que debemos comprobar en nosotros. Si nosotros elevamos esta energía, vamos a tener una investigación del sistema ganglionar en nosotros, para que por ese sistema ganglionar actúen el simpático y el parasimpático, que son sistemas autónomos que están dentro de nosotros y que tenemos que buscar la manera de
esa alquimia moral, mental, física, espiritual, esa transmutación de un pensamiento negativo a otro, cambiar nuestras emociones, todo es una alquimia. Se dice que en esencia lo más importante es la alquimia espiritual. Sí, definitivamente, pero nuestra parte espiritual, nuestra chispa divina, es una chispa del absoluto. Para mí, y eso es lo que yo creo y lo sostengo así, nuestra chispa divina es una chispa del absoluto. Somos dioses en embrión. Y por lo tanto necesitamos al cuerpo físico llevarlo a la perfección. No podemos llevarlo con ideas nada más, con pensamientos, con yo quiero ser. No, yo debo hacer. Yo debo hacer algo con mi cuerpo. Y obviamente para hacer algo físicamente con los 4 elementos, pues voy a tener que cambiar, erradicar mis pecados capitales, que actúo con ellos todos los días, poco, mucho, en fin, cada uno tendrá su medida, para poder llegar a una limpieza. Tener una limpieza de carácter físico, emocional, mental, para que podamos tener un cuerpo limpio, un cuerpo tendiente a la perfección, porque los 4 elementos van a hacer que se vaya elevando la energía. Se vaya elevando la energía continuamente hasta llegar a la corona, que es Keter. Queridos hermanos, todos en el mundo que nos estén viendo, si tienen algunas preguntas para el próximo programa, con mucho gusto estoy para servirles. Nos despedimos del canal de Gerardo Bellman en Creando, Haciendo un Mundo Mejor. Buenas noches a todos. Introducción a la conciencia con el maestro Carlos Pichardo Rivera, con temas de metafísica, teosofía, cábala y hermenéutica para el despertar de la conciencia. Disfruta de este programa todos los jueves a las 8:30 p.m. hora de México por el canal de Gerardo Bellman, para hacer un mundo mejor. Bellman Radio Multimedia, la estación holística de México para el despertar de la conciencia humana y hacer un mundo mejor.